Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Paso a Paso. En el episodio anterior tuvimos a David, un campeón europeo de kickboxing y profesor de Muay Thai. Y en el episodio de hoy vamos a tratar un tema bastante diferente, que es la explotación de nuestros datos por parte de las redes sociales. Y es que para poneros en contexto, Meta, que es la combinación de WhatsApp, Facebook e Instagram, gana solo con nuestros datos más de 50 o 60 dólares al año. Esto puede no parecer mucho, pero es una rentabilidad entre el 80 y el 160%, lo cual es una barbaridad. El problema no está en el dinero que ganan, el problema está en que muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos dando esos permisos o a quién le van a vender ellos esa información. Es un tema bastante complejo y que tiene bastantes leyes y bastantes matices, y para ello hoy tengo a un experto en el tema, José González Cabañas. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Pero justo lo que has dicho es súper interesante porque de esto hemos hecho muchísimos estudios. Pero vamos, esto por ejemplo Meta que es la compañía, ¿no?, que engloba Facebook, Instagram, como has dicho, él pone a disposición de todo el mundo sus cuentas anuales. Y tú miras sus cuentas anuales y ves que no paran de crecer. Y están en el orden de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando que en publicidad ellos sacan de beneficio pues a lo mejor 80.000 millones de dólares, solo beneficio. Entonces, claro, o sea, tú piensas, para ellos lo más importante es la publicidad, y la publicidad se basa en los datos que generamos nosotros. Claro, porque las redes sociales principalmente ganan dinero con el tiempo que pasamos allí. O sea, no es tanto vendiendo los datos, sino con... Es un conjunto de cosas. Lo más importante son los datos y lo más importante es el dato que tú le puedes ofrecer a una tercera persona. Que pases más tiempo va a permitir a la empresa, en este caso a la red social, a optimizar mejor su algoritmo para presentarte contenido más relevante, y por otra parte también a optimizar mejor la inferencia que hace sobre tus gustos y sobre tus intereses. Entonces, por poner un ejemplo, tú imagínate que te gusta pues justo hacer podcast de esta manera, ¿no? Entonces, a esta red social lo que le interesará es descubrir que a ti te gusta hacer podcast en base a tus intereses, las publicaciones que ves, los vídeos que ves, ¿no? Cómo reaccionas a la gente. De tal manera que luego un anunciante que se va a ofrecer a venderte micrófonos, pues te pueda coger y pueda decir, oye, yo estoy interesado en poner un anuncio de micrófonos, pero yo no sé le quiero poner un anuncio de micrófonos a alguien que se dedica al karate, porque no va a utilizar un micrófono, ¿no? Estoy interesado en ponérselo a Javier. Pues sé que a Javier le gustan los podcasts, entonces es un potencial comprador. Ahora, ¿quién me dice quién es Javier? Pues me lo va a decir la red social. La red social va a ser el intermediario entre ti y entre el anunciante, de tal manera que a ti te pueda llegar un anuncio relevante. Ahora bien, el problema es que tú no sabes que en toda esa transacción ellos ganan dinero y tú no lo ganas. Claro. O sea, en realidad tú estás pagando por tu tiempo. O sea, tu tiempo es el que, gratuito en esa plataforma, es lo que genera el dinero. Es decir, tú estás usando la plataforma gratis. Por eso ahora, por ejemplo, muchas páginas web te ponen lo típico de aceptar las cookies o suscribirse. Que yo no sé hasta qué punto es eso. Supongo que hablaremos, ¿no?, de la GDPR y de la regulación de protección de datos, pero yo no sé hasta qué punto eso es legal. Es decir, oye, que si quiero usarlo me tengo que o que aceptar las cookies o que suscribirme y pagarlo. Claro, porque las cookies conceptualmente, ¿qué son? O sea, cuando tú le das a aceptar la cookie, ¿qué hace? Las cookies son una pieza de información, ¿no?, que va a tu navegador y se guarda en tu ordenador, en tu ordenador. Entonces, esa información, pues digamos, lo más simple son cadenas de texto, ¿no? Entonces, te viene un identificador, que es tu identificador personal, y te viene, pues, a lo mejor, yo que sé, otro identificador que te identifica para que luego ellos te puedan traquear. Vamos, de manera muy sencilla, es, digamos, como si te hubiesen metido un rastreador de GPS en el ordenador, no de GPS, no, pero para ver por dónde vas o qué navegas y compartir información de tal manera que luego puedan mostrarte contenido relevante. Al final es un archivito, ¿no?, que va ahí a tu navegador. Pero dentro de la propia aplicación. Cuando tú lo aceptas es dentro de esa web, ¿no? Dentro de esa web te ponen cookies dentro de esa web, pero tú puedes aceptar también que te pongan cookies de terceros. Claro, Entonces puede ser, tú imagínate que entras a una web y esa web tiene en su plataforma información o conexiones con terceros,
Entonces te puede poner también cookies de terceros. De tal manera que Facebook, o Meta en este caso, puede tener sus propias cookies distribuidas, o sea, en distintas webs, de tal manera que tú entras a la web A y la cookie de Facebook también te está traqueando. Y está sabiendo que tú has entrado a esa web. Es una manera muy sencilla de... Y dentro de los datos, o sea, yo me he leído alguno de tus artículos en los que habláis de información sensible. ¿Qué se considera información sensible y qué no? Porque Vale, esto es que, a ver, esto es un mundo. Claro. Porque aquí lo primero es qué es la información, es que lo de qué es la información sensible ya es la pregunta, yo creo que más importante, porque lo que puede ser sensible para mí puede no serlo Claro. para ti. Entonces, bueno, sí que es verdad que según la GDPR es el Reglamento de Protección General el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Se entró en vigor en 2018. Antes de 2018, digamos que cada Estado miembro, ¿no?, tenía sus propias regulaciones de protección de datos. La GDPR unifica todo eso para tener como una regulación más firme, ¿no? Porque había en países en donde pues no importaba tanto la privacidad y en otros donde importaba un poco más. Entonces la GDPR digo, vamos a hacer algo a regularlo de manera correcta. Y entonces ahí pues se regulan muchas cosas. Y una de las que se regulan es la categoría de datos sensibles. Y según la GDPR, los datos sensibles son datos que están relacionados con la sexualidad, con la religión, con opiniones políticas, con la salud, etcétera. Entonces, esa es la definición. Hay una definición ahí, que creo que es el artículo 9, que te dice, oye, pues esta es la definición de dato sensible. Y un dato sensible no se puede procesar salvo en unas ciertas características, o con una serie de excepciones. La más simple es algo que tú des el consentimiento explícito. Es decir, pues yo me gusta votar a este partido y lo digo explícitamente y le doy a Meta la opción de decirle, oye, me gusta este partido político. En ese caso, pues ya está, lo has dicho explícitamente, pueden procesar ese dato. O pues, oye, te digo explícitamente que puedes procesar cualquier dato sensible mío, vale. Y luego otra serie de excepciones, ¿no? Pues se pueden procesar datos sensibles en el caso de que sea interés legítimo para ti. Tú imagínate que hay una compañía que te está utilizando datos sensibles tuyos, está utilizando, ya ha conseguido saber cuál es tu ideología política y lo está utilizando para vendérselo a terceros. Y llega a la universidad o llega a una empresa y hace una investigación para intentar desvelar si eso está pasando. Pues digamos que yo ahí estaría utilizando datos sensibles de gente, pero bajo interés legítimo, es decir, para favorecer al usuario de manera de desvelar eso y solucionar el problema. Entonces, hay una serie de excepciones en las que sí se pueden usar, pero generalmente son datos que no pueden usar. ¿Y cómo puede esa información dañar al usuario? O sea, si alguien tiene información sensible tuya, ¿qué pueden hacer para perjudicarte? Pues aquí te voy a poner un ejemplo que hicimos, porque esto todo, o sea, seguro que has leído que todo esto viene de una investigación que hicimos, que es la investigación que a mí más me gusta de todas las que he hecho. Y lo que hicimos fue, viene a raíz de estar literalmente viendo Facebook y de repente ver un anuncio que ponía conecta con la comunidad homosexual en Barcelona. Entonces, claro, nos chirrió, dijimos, oye, ¿por qué nos sale un anuncio sobre la categoría de homosexualidad? Cuando yo en ningún momento le he dicho a Facebook si soy o no soy homosexual. Entonces, ¿por qué me está poniendo esto Facebook? Y entonces, claro, empezamos a indagar el motivo. Y resulta que Facebook, lo que te he dicho, Facebook intenta inferir lo que a ti te gusta para ponérselo al anunciante y que luego el anunciante pueda pagar y poner anuncios relevantes a la gente que de verdad le gustan esas cosas. Ahora bien, que a alguien le pongan un anuncio de coches porque le gustan los coches es algo que no es sensible. O sea, no te va a poner... Ahora después te respondo a la pregunta y te digo cuál sería el problema, ¿no? Pero no te va a poner en ningún riesgo. Pero ahora bien, que alguien en Facebook le infiera que es judío o que es homosexual, pues puede, aparte de que no se puede hacer por la GDPR, pues puede ponernos en riesgos. Entonces de ahí viene la investigación. Y básicamente lo que vimos en esta investigación fue que 2/3 de los usuarios de Facebook tenían algún interés sensible en su perfil asignado por Facebook. Entonces, claro, era como el 66% tiene algún interés sensible, judaísmo, homosexualidad, votará al PP, votará al PSOE, lo que sea, ¿no? Ahora, el riesgo de esto, pues tú piensas que al final
estos datos, Facebook es verdad que no da tu nombre, Facebook no dice, oye, a Javier le gusta tal, o está interesado en tal. No, al anunciante no le dice eso. Al anunciante Facebook le dice, oye, yo tengo 1 millón de personas interesadas en judaísmo en mi plataforma. ¿Quieres mostrarle los anuncios a ese 1 millón de personas? Págame. Y por cada persona que le presente yo el anuncio te voy a cobrar dinero. Básicamente así es como gana dinero. Es decir, yo soy un anunciante que quiere poner Torás a la venta, ¿no?, en el mercado, pues le dirá a Facebook, oye, ponle mi anuncio a la gente que esté interesado en el judaísmo. Entonces, ¿se lo pone a 2? Pues me cobrará por habérselo puesto a 2. ¿Se lo pone a 1000? Me lo cobrará por habérselo puesto a 1000. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Tú imagínate que yo no soy alguien lícito y que yo soy una persona maleante. En Facebook un anuncio lo puede poner cualquiera. Es decir, cualquiera, tú ahora mismo puedes entrar, poner un anuncio y decir, quiero poner anuncios a gente interesada en BMWs, lo que sea. Imagínate que yo soy una mala... soy un delincuente, ¿no? Y pertenezco a una organización que lo que busca es exterminar un cierto colectivo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo puedo llegar a Facebook y decirle, oye, quiero que le pongan mi anuncio a gente interesada en judaísmo o gente interesada en cierto partido político o en cierto equipo de fútbol. O sea, aquí es donde entra, ¿no?, el que es sensible y el que no es sensible. Y a ti te llega el anuncio. Y el anuncio, tú, obviamente, cuando ves un anuncio, tú no sabes por qué te han puesto ese anuncio. Yo puedo estar poniendo un anuncio a gente que Facebook dice que está interesada en judaísmo y el anuncio ser un sorteo de un iPhone y poner, participa en este sorteo de un iPhone 16. Ostras, pues tú a lo mejor ves y picas y dices, voy a cliquear. Cliqueas en el anuncio, te sale una pantallita que está muy guay y te pone, pon tus datos personales porque has resultado ganador para que contactemos contigo. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, es una manera muy fácil de hacer un ataque en el cual tú ya introduces tus datos personales y yo ya ahí te he identificado. Facebook no me había dicho que esa persona, o una persona en concreto es judía, pero yo al hacerle ese ataque ya he conseguido identificar con nombre y apellidos una persona que Facebook dice que está interesada en judaísmo, en ese caso, en ese ejemplo. Ahora, es lo que ha dicho Facebook, que puede ser verdad, puede no ser verdad. Eso lo primero. Entonces, imagínate el riesgo por detrás de eso. Luego esa compañía o esa empresa puede ir a tu casa porque tú le has dado los datos y cualquier cosa puede pasar. Y esto puede sonar muy violento, pero eso puede pasar a un nivel no tan violento. Imagínate el caso en el que Facebook infiere que tú tienes una enfermedad. Uh-huh. Y entonces, pues dice, oye, tengo 1 millón de usuarios o lo que sea que están interesados o tienen el interés, cáncer. Y ahora yo soy una compañía de seguros de salud. Pues yo voy, pongo anuncios a esa gente con el objetivo de intentar recopilar su información personal tras el anuncio. Porque tú una vez que ya clicas en el anuncio y sales fuera de Facebook y vas a la plataforma o a la página web de ese anunciante, ahí te pueden hacer lo que quieran. Entonces, imagínate que ya descubren tu identidad, ya está. O sea, te puede subir el precio del seguro. Sé que Javier está interesado en cáncer, me da igual si lo tiene o no, pero como Facebook ha dicho que está interesado en cáncer... Pero esos anuncios son en ese caso, de seguros. ¿Te pondrían un anuncio de seguros o un anuncio de cualquier cosa? Te pueden poner un anuncio de cualquier cosa. O sea, una cosa es el anuncio que te ponen, tú el anuncio que ves, y otra cosa es a quién va dirigido ese anuncio. Ah, es diferente. Eso es. O sea, yo te puedo poner Tú imagínate que tú quieres anunciarte por la calle y quieres anunciar una academia. ¿Vale? Y te contratan y dicen, oye, como estudiante vamos a anunciar, reparte estos panfletitos. Pues tú vas a ir y no se lo vas a dar a los abueletes, seguramente. Tú irás a la puerta de una universidad y se lo darás a la gente que sale porque es probable que esos sean estudiantes. Ese es tu público objetivo. Ahora, en el panfletito a lo mejor no pone nada de academia. A lo mejor en el panfletito pone, te invito a una cerveza en este bar. Y luego ya cuando llegues al bar es cuando te dicen, oye, bienvenido al bar, tal, ¿sabes que tenemos una academia? O cualquier cosa. Es decir, una cosa es el público objetivo y otra cosa es la publicidad que aparece. ¿Y cómo se infiere? ¿Cómo puede inferir Facebook que yo tengo una enfermedad? Pues aquí eso ya depende del algoritmo. Y ellos como no te dicen cómo lo infieren, eso yo no lo puedo saber, pero lo que se supone que ellos hacen es que ellos miran el tiempo que pasas, ¿no?, viendo cierto tipo de vídeos, cierto tipo de contenido con el que interactúas. Si tú interactúas mucho con contenido de coches, pues obviamente tendrás una alta probabilidad de estar interesado en coches.
Si visitas mucho, haces muchas búsquedas en internet, oye, pues me ha salido un bulto, oye, no sé qué, pues pueden inferir que tengas cierta enfermedad. Entonces, simplemente son modelos predictivos. Pero está también conectado. Si yo busco algo en Google, por ejemplo, Facebook lo puede saber. Si tiene un píxel ahí, o sea, si tiene un píxel es una pieza de código, ¿no? Que podría poner una cookie o que podría hacer una conexión a los datos a los servidores de Facebook. Entonces, si tiene el código ahí, podría obtener también esa información. Y ahí ya entran los convenios que tengan, o sea, es decir, ahí ya entra si yo pues con Google comparto datos, pues lo compartiré y tendré. Ahora, si yo no comparto datos, Google tiene lo suyo, Facebook tiene lo suyo. Pero sí lo comparten, ¿no? Sí. O sea, es más rentable para los dos. Claro. Mientras más información tenga de la gente, Eso es. más rentable. Y tú imagínate que tú tienes una página web. Entonces tú a lo mejor también pones código de Facebook en tu página web. Por ponerte un caso, no de Facebook, porque siempre hablamos de Facebook, ¿no? Pero hablando de Google, por ejemplo, si tú tienes una página web, a ti te interesa saber qué usuarios te han visitado. Entonces, me han visitado usuarios de qué zona de España o qué tipo de perfil me visitan. Gente mayor, gente joven. Entonces, Google te da la opción de poner código en tu página web para analizar todo eso. Entonces, una vez que ahí pones código en la página web, pues Google puede obtener esa información. Esa información va a ti, pero también se la guardan ellos para sus servidores, ¿no? Pues digamos esto es lo más sencillo, luego se puede hacer todo lo complejo que queramos. ¿Y cuánto le cuesta a ellos dar esa información a un anunciante, por ejemplo? ¿A qué te refieres con cuánto le cuesta? O sea, ¿cuánto dinero le cuesta a Facebook obtener mis datos, mi información? Pues básicamente nada, quiero decir, porque es simplemente lo que les cueste montar su infraestructura. Claro. Nada más, el resto son beneficios. Porque es gratis. Porque es gratis. Porque nosotros damos nuestro consentimiento. O sea, a ellos lo único que les cuesta es mantener el servidor no, pero los servidores, todos los servidores que tengan encendidos. Es eso, básicamente. Toda la infraestructura que ellos tienen, mantenerla encendida para que funcione y no se caiga. ¿Y todas las redes sociales funcionan igual, de forma parecida? Todas las redes sociales funcionan de manera muy parecida. El objetivo es que estés dentro. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp tiene una característica y es que no tiene publicidad. Claro. Y según dicen, las conversaciones están encriptadas extremo a extremo. Entonces, ¿cómo ganaría dinero? Entonces, aquí es donde entra el dilema. ¿De verdad están encriptadas extremo a extremo o no? Pues ahí habría que hacer investigaciones para ver si esto es así o no. Ahora mismo desconozco si existen o no. Yo, de hecho, vi una noticia de un chaval que estaba en un grupo con sus amigos y estaba montado en un avión y dijo, voy a poner una bomba o algo así. Y vino la policía y lo detuvo. Sí. Sí. O sea, encriptadas no tiene pinta que estén con esa noticia. Claro. Tampoco sé si será cierta. Yo creo que sí, porque no la leí en TikTok. O sea, la leí en un sitio más o menos confiable. Pues eso estaría bien para hacer un estudio. A ver, sí, pero... Porque, por ejemplo, hace años se demostró que Gmail, eso ya hace muchísimos años, yo de hecho estaba todavía, yo creo, en la carrera, que sí que no encriptaba los emails. Entonces, claro, que Google tenía acceso a los emails. Luego ya solucionaron el error y en teoría ahora ya no saben el contenido que tienen. Claro, pero es que eso como... Pero procesarlo lo procesan. Pues cuando tú tienes ahí, te sugiere cosas. O sea, quiere decir, a ti te ponen, oye, te envían un email y te sugiere. O sea, que ellos tienen que procesarlo. Pero sí que es verdad que se procesa o se debería procesar a nivel local. Es decir, que nunca pasa o nunca llega sin encriptar a sus servidores. Pero es que esto es un mundo. Es decir, ellos lo pueden desencriptar también. O sea, ellos, si ellos quieren... O sea, si está bien hecho, no. Si está bien hecho, no se puede desencriptar. Porque tu clave es privada en tu dispositivo. Pero que, o sea, si ellos te quieren mentir y decirte que está encriptado y no lo está, pueden hacerlo. Claro. O sea, y probablemente no te entere. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como investigadores de auditar a estas empresas. El decir, oye, hemos visto, pues, en el caso de los intereses sensibles, hemos visto que puede estar pasando esto. En efecto, está pasando esto. De hecho, te he dicho antes que es uno de los trabajos, o sea, es el trabajo que más orgulloso estoy porque... Facebook nunca nos dio la razón. De hecho, nunca tuvimos conversaciones con Facebook, pero sí que había intermediario que era la prensa. O sea, esto al final se viralizó bastante en nuestro mundo y nos contactaba la prensa. Y la prensa nos contactaba a nosotros y contactaba a Facebook. Nos decía, Facebook ha dicho esto, ¿qué tenéis vosotros que decir al respecto? Y Facebook básicamente nos decía que
los datos que habíamos sacado eran erróneos, que era mentira. Entonces, claro, nosotros respondíamos a la prensa y decíamos, si los hemos sacado de tu plataforma. O sea, yo he ido a tu plataforma, me he hecho pasar por un anunciante y he dicho, ¿cuánta gente hay interesada en este partido político? Y tú me has dicho 3 millones de personas. O sea, No me tiene estoy fallo. o están mintiendo al anunciante y le estás dando un valor que es incorrecto, con lo cual sería una estafa, que no es el caso, o está, en verdad, hay un dato sensible. Entonces, pues nunca lo reconoció, pero sí que es verdad que un par de años después, 2021, pues esto salía en 2018, 2019, 2021 Facebook anunció que había eliminado todos los intereses sensibles de su plataforma. Entonces fuimos a ver si eso era verdad, cogimos toda la lista de intereses sensibles que nosotros habíamos identificado que existían en Facebook, lo fuimos a buscar en su API y ya no existían. Habían borrado todos menos uno, que era veganismo. Veganismo. Sí. A ver, se puede entender que veganismo a lo mejor ahí es donde entra el que es un interés sensible. Claro. Para ti puede serlo, para mí no, o al revés. Y, por ejemplo, todas se regulan de la misma forma, porque, por ejemplo, yo he visto que TikTok no se regula, no sé si se regula por la normativa europea, sino por O sea, otra. si tú, en teoría, y aquí hablo un poco desde lo poco que entiendo a nivel legal, pues yo no he estudiado nada, yo no soy abogado, pero todas, si tú das servicio en la Unión Europea, en un estado de la Unión Europea, tienes que adherirte a la regulación de la Unión Europea. Que no sé, pero en algunos sitios he leído que o sea, tienen acceso a tu micrófono, por ejemplo, a la cámara frontal, alguna. O sea, lo he leído, luego no sé si será cierto. O sea, sí, o sea, cuando tú instalas la aplicación, pues hay una serie de permisos que los nadie puedes lee, activar. que nadie lee, que lo va. Bueno, hoy en día eso ya ha mejorado bastante y de hecho te dan, ¿no? Te solicita el permiso y te sale una pestañita y te pone de permitir acceso al micrófono. Ahora bien, si tú permites acceso al micrófono, pues pueden utilizar el micrófono cuando Dios les dé a entender, ¿no? Claro. De hecho, yo no sé si había una historia muy graciosa, bueno, que también salía hace relativamente, no sé, un par de años a lo mejor en las noticias, y era que la Liga utilizaba la aplicación de la Liga para activar los micrófonos cuando había partidos. Entonces, detectar si te activaba el micrófono y veía la ubicación. Y entonces te detectabas por el micrófono y por la ubicación si se estaba poniendo un partido ilegal en un bar, por ejemplo. ¿Y cómo? Porque si el audio era del Movistar La Liga, bueno, de claro, la si Liga, iba con retraso. O sea, si ellos capturaban que en una ubicación que era un bar tenías el audio del partido de la Liga y ese bar no está suscrito, pues ahí están poniendo el partido de manera, digamos, no legal. ¿Y qué más casos de eso? Y eso lo denunciaron porque no pueden hacer eso con Claro, tu terminal. denuncian a los bares. Claro, no tienes permiso, o sea, no te han dicho, oye, voy a hacer esto con tu micrófono y con tu ubicación. Ya. ¿Y qué más casos así hay? Interesante, porque eso me parece súper curioso. Pues hay otra investigación que hicimos. Te voy a poner primero el contexto. Cristiano Ronaldo, ¿vale? O sea, no es nuestro caso, ¿no? Pero todo surge un poco a raíz de esta idea. Entonces, Cristiano Ronaldo iba a tener una reunión con Hawkers, la empresa esta de gafas de sol. Bueno, ahora ya creo que hacen gafas de todo, ¿no? Pero antes era solo gafas de sol. Y entonces iba a tener una reunión con ellos cuando estaban empezando. Entonces, ¿qué hicieron los de Hawkers? Pues muy listos, dijeron, oye, necesitamos que Cristiano Ronaldo nos conozca. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nos conozca? Vamos a ponerle publicidad solo a él. Entonces utilizaron Facebook, creo que fue, para ponerle solo publicidad a él. O sea, cuando hablo de Facebook, aquí hablo de solo Instagram y tal. Solo a él. Entonces, claro, cuando llegó Cristiano Ronaldo, llegó allí a la reunión que tenía con los de Hawkers y dijo, chicos, lo estáis petando. Os he visto muchísimo por redes sociales, no paráis de aparecerme. Entonces, claro, en realidad solo le aparecían a él porque solo le estaban poniendo los anuncios a él. Porque sabían cuál era su información. Lo que hacían ahí era que, bueno, nosotros luego hicimos una cosa parecida, pero lo que hacían básicamente es, igual que yo te he dicho antes, voy a ponerle anuncios a gente interesada en el deporte, ¿no? Y me saldrá toda la gente interesada en el deporte. Tú podías poner anuncios a una serie de correos electrónicos. Y entonces había un mínimo, tenías que poner mínimos, no me acuerdo si eran 100 o 1000 correos electrónicos. Y entonces se ponían anuncios a esos 1000 correos electrónicos. O sea, iba a los 1000 correos electrónicos. Y luego tú puedes segmentar. Es decir, tú luego puedes decir de esos 1000 correos electrónicos yo pongo el de Cristiano Ronaldo y el de 999 mujeres. Y la segmentación que hago después es hacer el anuncio a este correo electrónico y luego además de estos correos electrónicos solo a los hombres.
Solo hay uno. Y solo llegaba a Cristiano Ronaldo. No sé si es exactamente así como lo hicieron, pero digamos que es una manera de hacerlo. Eso ya no se puede hacer ahora mismo. Y por ejemplo, o sea, una cosa que ahora está en plan, el ChatGPT, hay muchísima gente, compañeros y yo incluso, que le preguntamos de todo. Sí. O sea, esos datos, Pues para o sea, ellos. o sea, yo creo que es ahora mismo la aplicación que más datos tiene. Porque no tiene datos solo de lo que te gusta, sino de las dudas que tiene, las preguntas que tiene y cualquier cosa. Yo tengo amigas que le preguntan sobre temas de amor, incluso. O sea, Sí. de todo. O sea, esa información, ¿hasta qué punto pueden usarla en nuestra contra? No, o sea, nuestra contra no lo sé. Usarla la están usando. Sí, pero ¿para qué la pueden? Ellos la usan para refinar sus modelos. De hecho, tú cuando regeneras la respuesta o cuando le das al pulgar arriba o que te gusta o no te gusta la respuesta que te ha dado, lo que estás haciendo en realidad es ayudarles a clasificar sus modelos. O sea, que toda la información que tú viertes, ellos la van a almacenar para luego reutilizarla. Y esa información, pues ahí ya depende. O sea, esto es como, podría comportarse como una red social. Podrían utilizar joder, si yo le pregunto dudas sobre el grado que estás haciendo, pues es que él puede coger y en tu perfil, porque tú al final estás identificado con un identificador en la red, en este caso en OpenAI, pues con ese identificador pues pueden inferir que tú estás, o sea, haciendo ese grado. ¿La pueden utilizar en tu contra? No, yo no. O sea, yo no soy partidario de, joder, yo estoy en el punto de, mira, somos 8.000 millones de personas, Internet lo utilizaremos 5.000 millones, ¿no? O sea, de 5.000 millones de personas no van a ir específicamente a mí, que no, o sea, a lo mejor van a por alguien corto, ¿no? No es tanto el que vayan a hacer en tu contra, sino el cómo esos datos los van a usar, que al final es a quién se los van a vender. Ya, de forma masiva. Claro, de forma masiva. ¿A quién se los van a vender? Pues para poner publicidad y el problema son los riesgos que vienen después asociados, que ya no es OpenAI o Facebook o Google o quien sea el que está haciendo el ataque, porque ellos no hacen los ataques, sino un tercero que tenga acceso a esa información el que pueda hacer el ataque, como el ejemplo que te he puesto antes. ¿Y cuánto vale poner un anuncio? ¿Cuánto cuesta? Muy poco. ¿Sí? Muy poco. En la otra investigación que te decía, lo que hicimos fue decir, oye, ¿es posible que yo me ponga un anuncio a mí mismo, solo, en todo Meta? O sea, Meta tiene 3.000 millones de personas de perfiles registrados, ¿vale? Entonces, ¿soy capaz de ponerme un anuncio, un mensaje solo a mí entre esos 3.000 millones? Objetivo de eso, si yo soy capaz de ponerme un anuncio solo a mí, soy capaz de ponerte un anuncio a ti, a tu compañero, etcétera. Y luego, pues podemos entrar en riesgos. Si yo te pongo un anuncio, te puedo poner un mensaje, como antes, gana un iPhone, tal, o incluso te puedo bombardear con mensajes subliminales. Te puedo coaccionar, etcétera. Entonces hicimos ese estudio y miramos a ver, ¿se puede hacer? Facebook, en este caso Meta, lo hicimos también con LinkedIn, no te deja. Es decir, llega un momento en el que tú le dices, o sea, lo que hace, vamos a hacer como un ejercicio, ¿no? de entender cómo funciona esto. Imagínate que yo pregunto, ¿te gusta la cerveza? No. Bueno, vale, en ese caso, otra cosa. ¿Te gusta, yo qué sé, te gusta el deporte? Sí. Vale, a mí también me gusta. Y probablemente le gusten yo qué sé, a media España, ¿no? Hay mucha gente. Pero ahora ya te pregunto, ¿te gusta el deporte y te gusta la estadística? Claro, ahí Sí. la intersección. Claro, la intersección va bajando. Y yo empiezo a añadir cosas. La intersección va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llegues a un punto de datos que te hacen único. Y son datos que no son nada que te identifiquen. Es decir, yo no he llegado preguntándote, oye, ¿tu DNI es el 12577? Claro, No. ahí muy importante será la fecha de cumpleaños, porque Sí, te pero gusta el deporte, estadística, tu cumpleaños es este día exacto, o sea, eso ya cierra muchas puertas. claro, ¿no? nosotros quisimos hacer el estudio sin meter nada que te identifique, absolutamente para nada. Ni género, ni fechas, ni nada. O sea, solamente cosas, digamos, de intereses, habilidades, cosas así. Utilizas, o sea, sabes de Python, cosas así, ¿no? Entonces, claro, si yo empiezo a unir todo eso, datos que no son nada, digamos que los compartes con mucha gente, la intersección se convierte en tu única persona. Esto lo llevas a una plataforma, a una red social, le metes toda esa información y dices, oye, yo quiero que me digas cuántos usuarios tienes en tu plataforma con toda esta intersección de datos. ¿Cuántos usuarios va a haber? Solo tú. Sí, o a lo mejor otra persona. Añade otro más. Va a llegar un momento en el que estés tú solo.
Ahora, Facebook, LinkedIn no te dejan hacer eso porque no te dejan acotar tanto el problema. ¿Cuánto te deja más o menos? Te dejan hasta 1000 personas. Es decir, creo que esto lo cambiaron, ¿no? Pero antiguamente te dejaban hasta 1000 personas. Es decir, si lo que tú le habías preguntado, tú le habías dicho, oye, de toda esta lista de cosas, dime cuántos usuarios hay. Imagínate que tú estás solo en todo Facebook que tiene esa lista de cosas. Facebook te va a decir, hay 1000 personas o menos. Yo no sé si tú estás solo. Pero en realidad tú estás solo. Lo que hicimos fue un modelo estadístico en el cual ajustamos unas curvas y inferíamos que con cuántos llegabas tú a estar solo. Vale, ya sabemos que con 22 intereses, que era el resultado, tú estás solo. O sea, con un 90% de probabilidad, si yo sé 22 cosas de ti en Facebook, sé quién eres en la base de datos. Pues ya está. Pues entonces cojo a Facebook y le digo, oye, muestra un anuncio con 22 cosas que sé de ti. O sea, muestra un anuncio, perdón, a la gente que le gusten o que él tenga estas 22 atributos. Ya está, ya te tengo. Y sin meter localizaciones, sin meter fecha de cumpleaños, todo muy genérico. Entonces, Facebook va a mostrarte el anuncio solo a ti. Claro. Eso, a raíz de también nuestra investigación, lo cambiaron. Y ya si es muy acotada la audiencia, ni siquiera te ponen el anuncio. ¿No? No. Claro. Pero es que mucha información también la ponemos nosotros. O sea, si tú pones, soy de Extremadura, o sea, ya eso es un dato importante. Es un dato importante y que acota mucho. Y que lo pones tú. Sí. O he estudiado en aquí. Sí. Yo qué sé, o mi cumpleaños, por ejemplo. Sí. Pues se te acota muchísimo. Que hoy en día todo lo que vamos haciendo nos va haciendo únicos. Ya. Esto hay un investigador que a raíz de estos estudios que hicimos nosotros este estudio y tal, que se llama, bueno, lo voy a pronunciar mal, ¿no? Pero se llama de Montoya, de Montoya, o algo es francés, ¿no? No sé pronunciarlo bien. Él lo hizo, por ejemplo, con transacciones con tarjetas de crédito. Y hago la conclusión de que 3-4 transacciones con tarjeta de crédito te hacen únicos. O sea, tú coges el listado de transacciones anonimizado y yo sé 3 que hayas hecho tú y ya sé cuáles son todas tus transacciones en la base de datos. Entonces, el problema no es que las cosas no estén anonimizadas, el problema es que se pueden desanonimizar con todo este tipo de mecanismos. Y ahí lo importante es mantener el dato seguro, únicamente. ¿Y cómo se hace eso? O sea, eso se tienen que encargar las compañías, de que no haya filtraciones. Claro, pero a la compañía lo mismo no le interesa. O sea, la compañía lo mismo quizás quiere compartir esa información a otras personas por dinero, ¿no? Sí, pero la debería compartir anonimizada y luego entras los riesgos. Facebook comparte esa información con los anunciantes y luego pues tienes los riesgos. Ahora, una vez que el riesgo se descubre, pues hacen bien en mitigarlo. Claro. Pero claro, siempre es por delante, va siempre por delante el atacante que la legislación o que la solución. Y una cosa de la que estábamos hablando antes, ¿cómo consiguen las redes sociales que nos enganchemos y que pasemos más tiempo en ellas? Pues eso, me acabo de dar cuenta que no te respondí a la pregunta de cuánto costamos, que me lo has preguntado. Eso. Bueno, ahora después te respondo. ¿Cómo consiguen que nos enganchemos? Pues lo hemos estado justo hablando antes y al final esto viene como de la teoría de juegos. Yo siempre pongo la analogía de tú imagínate que un ratón en una jaula, ¿no? Dándole a una palanquita y que la palanquita le dé comida o no le dé comida. Si la palanquita siempre me da comida, pues yo voy a decir, oye, pues eso siempre me da comida, cuando quiera voy a comer y cuando no me genera interés. Si nunca me da comida, tampoco me genera interés, porque digo, es que esta palanca no funciona, no sirve para nada. Ahora, si a veces me da comida y a veces no, pues ya me genera interés, porque es como, wow, una tragaperras, ¿no? Le doy y a veces me da, a veces no. Ahora, tú imagínate que la palanca es una red social con contenido. Por ejemplo, TikTok, en el que tú vas haciendo scroll down, ¿no? Y vas viendo vídeos. Pues, si a veces me pone contenido que me gusta y otras veces no, me va generando esa dopamina. Y esa dopamina me hace que yo esté dentro de la plataforma. Ahora, imaginemos que al ratón no solo le ponemos comida, sino que hay veces que le damos premios. Le ponemos una chuche mejor, es decir, un contenido que todavía me gusta más, que está más alineado con mis ideas. Pues todo eso me va a generar más dopamina y me va a enganchar, me va a hacer estar dentro. Si a todo eso le unes la interacción social, el que dentro de esa plataforma están mis amigos, mi círculo social, que yo puedo también ver su contenido, ver qué están haciendo, pues tienes un cóctel explosivo, del cual es muy difícil salir. Y por eso las más adictivas son TikTok, Instagram. Sí, pues están muy bien optimizadas. Sí.
TikTok mejor que Instagram. ¿Y cómo que está más optimizado? Pues que el algoritmo detecta muchísimo mejor cuáles son tus intereses y se adapta mucho mejor a tu perfil de una manera más rápida. Es decir, sus modelos que predigan cuáles son tus intereses funcionan mejor que los de... Que los Eso de es otras. estadística, básicamente, ¿no? Sí, O sea, es un tema, o sea, supongo que tendrá unas etiquetas el vídeo. eso es. Y sí. Ellos categorizan el vídeo, lo etiquetan y entonces lo que luego hacen es cogen un montón de información. ¿Cuánto tiempo has visto? Porque no en todos los vídeos estás al mismo tiempo. En unos estás más, en otros estás menos. En unos tienes el volumen, lo subes para escucharlo, en otros lo bajas. En unos lo estás viendo cuando vas de camino al metro, o en otros lo estás viendo en casa tranquilamente. Claro, la ubicación también lo tienen en cuenta. Todo. Claro. Ellos cogen todo y en base a toda esa información hacen un modelo predictivo y dicen, en base a todo esto, los contenidos de deporte te gustan con un 90% de probabilidad. Los contenidos de cerveza te gustan con un 2% de probabilidad. Claro, y ahí sacan la información. Es que eso es muy curioso. Y es que yo solo tenía pensado, mi única métrica era el tiempo de visualización. No, Pero, o sea, aquí hasta donde te llegue la mente. claro, la ubicación también, o sea, el volumen también. Claro, es que no lo había ni pensado. O sea, no Y sé. luego eso solo en TikTok. Si luego ellos, aparte, correlan con otros datos, como te he dicho, porque ellos tienen trocitos de código puestos, o sea, porque con otra página web tienen un convenio tal, y luego ellos correlan. Oye, después justo has venido a TikTok de esta página. El paso contrario es fácil. Tú ves un vídeo de un coche y después visitas el perfil, o después visitas la página de ese coche. Pues es bastante directo, ¿no?, que te ha interesado. ¿No? Pero el paso inverso también, ¿de dónde vengo cuando voy a visitar TikTok? Justo antes he estado utilizando la aplicación de Clash Royale. Sí. ¿No? Pues todas esas cosas, en teoría, se pueden coger. Claro, y a ti eso qué implicaciones puede. O sea, ¿tú piensas que se puede hacer muy peligroso eso a medida que tienen más información sobre ti? ¿O no? Aquí es que ese es el problema de la cuestión de qué es la privacidad. Entonces, depende mucho de la cultura, ¿no? A lo mejor para una cultura más asiática la privacidad no es tan importante y a ellos les da igual qué datos sepan sobre ti o no. Por lo que te he dicho, pues somos mucha gente en el mundo. Al final, a mí no me van a venir directamente, o yo creo que no me van a venir. A mí lo que me preocupa no es tanto eso, sino oye, ¿dónde pueden acabar esos datos? Que acaben en las manos incorrectas. Para mí ese es el problema de la privacidad. Claro, que pueden acabar en gente que no. Eso es. Y que sepa tu nombre y apellido y sepa todo sobre ti. A mí no me importa colgar. Las cosas que yo cuelgo en redes sociales las cuelgo porque no me importa colgarlas. Ahora, el problema es si yo tengo un perfil público, pues me importa, o sea, no me importa que lo vea la gente. Si lo tengo privado, yo no quiero que acabe en las manos incorrectas. Pero puede llegar a acabar en las manos incorrectas. Puede haber riesgos, puede haber filtraciones de datos, puede haber brechas de seguridad. Entonces, por eso es súper importante que cuando tú subes algo, de verdad no te importe el que luego qué vaya a pasar con eso. Y una cosa que me gustaría preguntarte que he visto sobre ti, y es que a ti te gusta pintar. Sí. ¿Y cómo tú, que eres doctorado en telecomunicaciones, también te gusta la pintura? ¿Cómo lo combinas esos dos mundos? ¿Y cómo te ha ayudado? A mí me gusta, o sea, esto viene de yo cuando era pequeñito, yo pues en mi casa hacía dibujos, ¿no? Y a los 6, 8 años, mis padres me apuntaron a clases de pintura. Dijeron, pues este chaval se le da bien, pues vamos a apuntarle a clases de pintura. Y desde los 8 años todos los años voy a clases de pintura. Ya no tanto, o sea, obviamente tengo a mi profesor David, que es un máquina, es un pintor excelente, y me enseña muchísimas cosas, pero digamos que ya muchas veces voy por el hecho de tener como mi tiempo, son 3 horas a la semana que voy a las clases de pintura. Y eso yo creo que a mí personalmente y de cara a la sociedad, en este mundo en el que vivimos ahora más todavía, de todo inmediato, todo el rato en redes sociales, todo eso, el ir a una cosa que te hace desconectar, o sea, yo cuando estoy pintando no estoy usando el móvil, no me preocupa lo que haya pasado en el trabajo, o sea, estoy pintando, desconecto, entonces yo creo que eso es igual que leer un libro, ¿no? O sea, desconecta la mente desde un punto muy importante y te sirve para mantener esos dos mundos bien equilibrados. Yo lo que pasa es que cuando iba a pintura de pequeño me hacían los dibujos. O sea, yo cogía al profesor y me mandaba a hacer algo y yo le decía, mira, que si me puedes ayudar. Y me lo hacía entero. Entonces ya como que no tenía que hacer nada. O sea, yo le decía, mira, este caballo, ¿cómo me ha salido? Y me lo borraba entero y me lo hacía él. Entonces digo, ¿para qué he hecho yo un caballo si me lo haces tú luego? No. Y
es difícil aprender a pintar. O sea, porque tú llevándote desde tan pequeño ya tendrás un nivel ya alto. Sí, no es tan difícil. O sea, al final hay muchas técnicas y cada uno tiene más o menos su estilo. Y aquí los de Bellas Artes pues se meterán conmigo, ¿no? Porque al final pues estudiar una carrera de ese estilo pues tienes muchísimas técnicas y muchas cosas que aprender. Pero digamos que a un nivel aficionado no es tan difícil. Es simplemente práctica y es plasmar lo que a ti te gusta. No a todo el mundo le va a gustar tu estilo de pintar o como tú lo haces. Yo siempre digo, a mí me dices ahora dibuja un caballo y me cuesta dibujarlo. Pero yo te veo un caballo en una imagen o al aire libre y te lo dibujo. Yo no tengo tanto la capacidad, ¿no? La Esa de profundidad, visualizar. a mí eso me pasa, que me imagino algo, pero la profundidad y esas cosas no las veo tan bien. Necesito verlo. Claro. Pero muchos pintores a lo largo de la historia han hecho eso, han cogido sus modelos, ¿no? Y ahí es donde los utilizaban de referencias. Y además pintar tiene que ser súper sacrificado. Yo por lo menos, yo si fuese pintor, yo haría un dibujo, diría, no me gusta, lo quito. Haría otro, no me gusta, lo quito. Y al final, claro, al final pintarías bien, pero por cansancio ya. Es práctica, todo es práctica y error. Sí, sí. Yo me he llegado a cargar papeles porque a mí me gusta mucho pintar también a lápiz. Y el lápiz cuando borra mucho, o sea, el papel cuando borra mucho, al final el papel se rompe. O sea, tienes papeles mejores y papeles peores. Pero si hay una cosa que te está quedando mal, que no consigues y borras mucho, lo rompes. Pues yo me cargo papeles porque pues, de práctica y error, de decir, no me sale, no me sale. Si solo pudiese hacer una cosa hasta el resto de tu vida, hasta que te mueras, que fuese deporte o pintura, ¿cuál harías? Esa jodida, ¿eh? Pues ahí no sé qué responderte. ¿No? No lo sabría responder. O sea, me inclinaría por el deporte, seguramente. Por salud, ¿no? Sí. O sea, bueno, la pintura también es salud, en mi opinión. O sea, al final es Sí, pero otra forma de entrenar la mente. Sí, pero no, por el hecho de que el deporte me da más abanico de posibilidades. Claro. Me permite ir en bici, me permite correr, me permite jugar al fútbol. Claro. Pintura solo, pues, es pintar y ya está. O sea, todas las técnicas sí, pero... Y así para cerrar, una última pregunta, un concepto que es importante. ¿Tú te dedicas al web scraping? Sí. Scraping. ¿Qué es? O sea, Vale. en términos generales. O sea, no sé si entrar sabes. mucho. Scrap es como arañar, ¿no? Sí. Entonces, también se llama web crawling a veces. Crawling es lo que hacen las arañas, ¿no? Lo que hacen los niños, gatear. Entonces, el concepto consiste en arañar, ¿no? En extraer información de la web, básicamente. Es decir, tú imagínate que quieres analizar la temperatura que va a hacer en Getafe. Pues tienes un historial de datos y quieres predecir la que va a hacer mañana, un modelo. Pues a ti te pueden dar esos datos. Y hay fuentes que están disponibles. Pero tú imagínate que esa información no la tienes. Entonces la quieres extraer. ¿Cómo la extraes? Pues la buscas en internet y lo que haces es que automatizas el proceso para extraer esa información. Entonces web scraping básicamente es automatizar un proceso de búsqueda o de extracción de información. Y así es como funciona, por ejemplo, Google. Google lo que hace es una cosa que se llama, es una especie de web scraping, ¿no? Se llama web indexing y es como empiezan los motores de búsqueda. Porque yo a Google si le pregunto, yo qué sé, cuáles son los restaurantes más famosos de Madrid y me devuelve un listado? Pues porque Google lo que ha hecho previamente es que ha hecho un scraping de todas las páginas que tiene él en su base de datos, o sea, y ha ido mirando qué tiene cada página y ha ido categorizándola. Esta página tiene restaurante, tiene Madrid, la voy etiquetando. Entonces esa página además tiene links, enlaces en ella. Pues voy y encima también hago scraping de todos los enlaces, de a dónde llevan. Y ahí voy como una araña, ¿no? Voy tejiendo mi red y voy obteniendo toda la información en este caso Google, ¿no? de las páginas web. De tal manera que luego puedo categorizarlo. Pues web scraping es eso. Yo tengo esta información en una web, pues quiero automatizar el proceso de extraer la información que a mí me interese. Y lo hemos aplicado mucho, o sea, básicamente, prácticamente toda mi tesis, al 90% es web scraping. Es decir, luego están los resultados que te he ido contando, pero toda la metodología tras ella es web scraping. Consiste en los datos muchas veces no están disponibles y tú pues navegas por la web y vas sacando la información. ¿Y cómo se aprende? O sea, ¿cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar para...? Tienes que saber programar. ¿En qué? Fundamentalmente en Python, que es donde hay más librerías de web scraping.
Hay softwares ya directamente que tú te descargas y visualmente, como si fuese, digamos, un juego, tú dices, en esta página quiero que me extraigas lo que aparezca en esta zona, no sé qué, hay softwares que te hacen eso. Pero lo mejor es que aprendas tú a programar, sepas programar en Python y utilices librerías, por ejemplo, pues está Selenium, tienes Scrappy, que es una librería, es un framework, no es una, más completo, que te permite hacer el scrapping. Entonces aquí el mundo del web scrapping es, digamos, complejo para los que lo entendemos, ¿no? Porque tú puedes hacer directamente, replicar lo que hace un ordenador cuando se conecta a una página web. Yo me meto a la página web de este periódico y la página web, lo que está, o sea, tu ordenador lo que está haciendo es hace una petición a ese servidor y ese servidor te devuelve la información, el HTML, ¿vale? Es una estructura, ¿no? de contenido y te la devuelve. Y luego eso es, tú lo ves muy bonito, con sus colores, su estilo, bla, bla, bla. Pero ahí está la información. Entonces, tú puedes replicar eso, replicar esa llamada, obtener esa información y obtener el contenido. Librerías como Request, con Scrappy también lo puedes hacer. Si necesitas interactuar, es decir, tú necesitas simular un clic o hacer scroll down. Por ejemplo, para TikTok ahora estamos analizando, haciendo investigación en TikTok. Todavía no hemos llegado a nada concluyente, pero necesitamos descargar vídeos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos un bot automático con Selenium que lo que nos hace es entrar en TikTok, loguearse, ir haciendo scroll down, recopilando los parámetros de todo lo que podamos coger de los vídeos, etcétera. Entonces, para eso pues tienes que saber programar y tienes que pues conocer cómo funciona, digamos, la web, es decir, qué es HTML, qué es CSS, la hoja de estilos, ¿no? qué es JavaScript, que son básicamente las tres patas de la web, ¿no? de la interfaz de una web. Y luego pues tienes que conocer las herramientas para hacer web scrapping, por lo que te digo, Scrappy, Selenium, Request, etcétera. Y para una persona que lo quiere utilizar en su día a día, ¿qué utilidades podría hacer? Pues mira, yo qué sé, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, una utilidad es, imagínate que te interesa saber ser el primero para coger una entrada para un concierto. Entonces tú puedes tener un bot que todos los días, o sea, en cada segundo, entre a una página web y compruebe si el botón está activado, el de acceder al concierto. Y en el momento en el que esté activado, pues te envíe una notificación a WhatsApp o a Telegram. Y te diga, está activado. Y tú ya entras y compras el primero. Claro, una página de conciertos o un producto que está agotado o lo que sea. Lo harán muchas personas lo harán para el tema de comprar entradas de fútbol, de un montón de... O sea, compran 50 Claro, cuando dicen los bots. Claro. Es que los bots están por delante. Claro, es eso. Esos son los bots. Sí. ¿Y alguna otra utilidad? Yo qué sé, pues postear automáticamente en Instagram. Bueno, eso, a mí eso me interesa. O sea, me interesa por si tengo que hacer publicaciones para dejarlas así automáticas. Pues eso, claro, lo puedes. Por eso me gustaría aprender. Tiene muchísimo, o sea, yo pues, hasta donde te llegue la imaginación. Y dos preguntas más que me gustaría hacerte ya para cerrarlo. Bueno. La primera, esta se me acaba de ocurrir, es ¿cuál es el miedo más grande que has tenido y cómo lo has superado? Pues es que yo, si te digo la verdad, yo no soy una persona que tenga miedo. O sea, yo me aventuro a todo. ¿No has tenido nunca? No he tenido nunca una situación de decir, oye, he tenido miedo aquí. Bueno, en ese sentido, no he tenido tampoco una... O sea, en ese sentido me considero una persona muy... La verdad, o sea, que he tenido mucha suerte en ese aspecto. O sea, Ni ninguna situación. He tenido situaciones raras de viaje. A mí me gusta mucho viajar, he viajado mucho y he tenido situaciones muy raras en algunos viajes. Pues, yo qué sé, por ejemplo, estábamos haciendo un safari en Kenia y estábamos, pues, o sea, como teníamos una ventana en la caravana en la que íbamos y teníamos medio cuerpo fuera. Y estar por ahí y de repente empezar a escuchar unas voces y aparecer dos tíos de la nada con metralletas ahí con fusiles, no sé lo que serían, ¿no? Pues yo entiendo de armas, pero... Y empezarnos a gritar en swahili. Resulta que no podías estar así porque igual que no habíamos visto a esas personas, pues podía ser un guepardo, un leopardo, lo que sea, que baja de un árbol y te tira para adelante. Yo que sé, otra vez estuve en Grecia y me senté en un autobús, se acercó un señor y me dio un beso y digo, me va a atracar, ¿no? Pues cosas surrealistas. Pero yo que sé, no me ha pasado tampoco nada de decir me da miedo, ¿sabes? No, claro. Para ese sentido yo
me considero una persona que no tiene miedo. Digo, pues si tiene que pasar, pasará, o sea, ya está. Claro. O sea, yo algunas cosillas sí tengo miedo. Por ejemplo, a mí de pequeño me daba bastante miedo hablar en público, temas así, pero vamos, que ya más o menos lo he superado. Bueno, lo vas superando. Sí, claro. Hay una cosa, sí, me pasó además recientemente, surrealista. Me quedé tirado en el aeropuerto de Los Ángeles porque me confundieron con un narco o con algo, ¿sabes? Me dijeron, no, es que tu nombre tenemos aquí una base de la Interpol o de quien sea. Que González seguro que... Sí. Algún mexicano, o sea, seguro que algún mexicano... Pero coincidían los dos y todo. Y ¿Ojo? este año pasado que estuve viajando mucho, pues me hice un propósito, que era hacer 12 viajes en 12 países en 12 meses. Entonces estuve viajando mucho. Y me pararon en Bulgaria, me pararon en España cuando volvía, me pararon en Estados Unidos, en Londres no me dejaban. O sea, que debía haber un problema con alguien que estaban buscando, que tenía los mismos nombres que yo, y perdí un vuelo, perdí un vuelo en Los Ángeles, me quedé tirado en Los Ángeles y dije, ¿qué hago? Y para que veas, o sea, no soy una persona que tenga miedo. Yo cogí y dije, bueno, pues me he quedado tirado en Los Ángeles, pues voy a verme Los Ángeles, y me fui por la noche. A ver, o sea, que un poco de inconsciencia a lo mejor, ¿no? No lo sé, dicen que es una ciudad muy insegura, pero yo me fui, porque era de noche, y digo, pues me fui por la noche a ver el Paseo de la Fama. ¿Cuál ha sido el país que más te ha sorprendido y que más te ha gustado? A ver, es que África impresiona mucho. Sí. Sí, fui de voluntariado y me impresionó mucho. Y así recientemente, porque eso fue hace 8 años cuando fui, pero así recientemente que haya estado en Lituania, me gustó muchísimo. Sí. ¿El qué? Pues no sabría darte una explicación en concreto, pero me gustó mucho el tipo de gente, mucha naturaleza, las ciudades estaban muy limpias, me impresionó. O sea, no me esperaba un país muy frío. Son fríos, ¿no? Porque son países del este y son gente a lo mejor más fría, pero me gustó, diría, es una ciudad para vivir. ¿Y África? O sea, un país para vivir. África, a mí también me gustan mucho esos países. O sea, a mí, por ejemplo, Tailandia a mí me encanta. Y me gustaría ir a Tailandia, a Vietnam, a Mongolia, no sé por qué, pero Mongolia también me llama la atención. Son países que son así, que nadie pensaría en ellos de ir a viajar, pero que me llama la atención. ¿Cómo es estar en África? ¿Cómo es en Kenia concretamente? Pues yo estuve de voluntariado y la verdad que es un choque cultural muy grande. No sé si será diferente cuando tú vas de turismo, porque cuando tú vas de turismo, pues a lo mejor vas a un resort, vas a un safari o lo que sea. Pero cuando vas de tu voluntariado, nosotros fuimos a una zona en la que no había turistas, o sea, nosotros llegábamos, me acuerdo un día que íbamos, un amigo y yo de los que íbamos al voluntariado, y nos fuimos con una persona de allí al mercado a comprar. Y nos dijo, esperad un momento que voy a entrar a comprar unos plátanos en un puestecito que había. Y nosotros pues nos quedamos fuera hablando y de repente nos giramos y teníamos un montón de gente alrededor que estaba mirándonos quietos fijamente así. Claro, nosotros nos intimidó un poco diciendo, nos están mirando. Claro, nos quedamos como así y ya volvió el hombre que nos acompañaba y nos dijo, no, dice, es que esta gente no ha visto nunca un blanco. Tía. No sé, Entonces, claro, a ellos les dirían, pues, ¿esto de dónde vienen o qué son? Una ¿sabes? persona blanca, o sea... Claro, porque estábamos en una zona además que no llegaba televisión ni nada. O sea, que a lo mejor habían visto a un blanco en un cartel o si alguien tenía una televisión, pues que hubiesen visto, pero no era de costumbre y en persona no lo habían visto nunca. Curioso. Entonces te impresiona mucho eso, o sea, hay mucho contraste también. Puedes tener un poblado de chabolas justo al lado, en Nairobi, por ejemplo, que es la capital de Kenia, tú tienes los rascacielos al lado del poblado de la ciudad de chabolas más grande, si no me equivoco, del mundo. Entonces es una ciudad muy de contrastes. O sea, un país de contrastes y en ese caso Nairobi la ciudad. Y la última pregunta que se la suele hacer bastante gente, que han venido 4 personas aparte de ti, es ¿qué consejo le daría a tu yo de 20 años? Bueno, en tu caso como eres joven vamos a poner 18. Vale, bueno, pues el consejo principal es lo que me he ido aplicando desde siempre y es el dejarte llevar por tu intuición. Que nunca abandones eso por lo que estás luchando o que quieres en el futuro. Es decir, que si hay una dificultad, pues que intentes luchar contra esa dificultad y si vienen buenas, que sigas para adelante. Es decir, que sigas manteniendo tu esencia. Yo creo que una de las peores cosas que puedes hacer a nivel humano es dejar de ser como eres. O sea, es importante mantener tu esencia y mantener tu niño interior. Entonces ese es el consejo que me doy desde siempre y que me voy a dar dentro de 20 años o dentro de 50. Yo quiero ser un abuelito y seguir siendo la misma persona que hace, o sea, que tiene este tipo de humor. O sea,
Cuando yo digo, la gente cuando me ve a mí dice José, o sea, pues que no digan, Tu "Joder, esencia. José ha cambiado, o sea, ¿qué esencia ha cambiado? No, no. Pues eso, el consejo es que nada te turbe tu esencia. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido. Y por último, me gustaría agradecer a José, a Andrés, que es el editor, y a Sonora, que es la asociación que nos permite grabar en este estudio y hace esto posible. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio.